ingeniero Rafael López Cabanilla. Buenos días, Fernando Tornato. Buen día. Como planteábamos en la previa, siempre atento a los casos del día a día, se reabre los permisos para la continuidad de obras en la ciudad de Buenos Aires y ya casi en el primer día tenemos un siniestro de estos. La primera pregunta que a uno se le ocurre antes ya de hablar de los aspectos del seguro es: ¿cuánto sufren, cuánto se perjudican, qué estrés tienen las obras cuando pasan 6 meses y un día se vuelve a trabajar sobre las mismas? Sí, bueno, en primer lugar, lo que hay que considerar durante el periodo de inactividad depende primero del tipo de proyecto. Estamos hablando de que no es lo mismo, por ejemplo, el proyecto de caminos que una obra de un edificio. En este caso vamos a hablar de obras del edificio que son las que estamos analizando por el caso que se dio hace poco. También hay que tener en cuenta la etapa en que se encuentran las obras de construcción en el momento de la interrupción. Pues no es lo mismo si está en etapa de demolición, excavación, etapa de sublimación, basamentos, etapa de estructura de hormigón, de elevación de mamposterías, o en la etapa de terminación. Para eso voy a dar un ejemplo corto, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero si nosotros, por ejemplo, en la etapa de demolición, una vez que uno llegó a demoler la estructura que tenía en el terreno donde va a efectuar la construcción, no llegó, porque le interrumpieron la obra, a poner cerecita o poner un impermeabilizante en las paredes medianeras, seguramente durante todo el periodo que duró la cuarentena, estuvo expuesta de esas paredes a las condiciones atmosféricas y seguramente van a poder producir filtraciones en las propiedades linderas. Por ejemplo, en la etapa, para dar un ejemplo más, en la etapa de excavaciones, por eso hay que tenerlo bien, o de submuraciones, se deprimían napas, a lo mejor, para poder realizar los trabajos. Y durante todo este periodo se dejaron de deprimir las napas. Eso puede haber provocado movimientos en el suelo que pueden haber provocado asentamientos en las propiedades linderas y en las partes ya terminadas de la obra. Entonces, es muy importante determinar esa parte, en qué lugar estábamos parados en el momento que se produjo el parate. Después, ver qué medidas específicas fueron adoptadas para evitar daños que pudieran producirse a la obra debido a las tareas que hayan quedado interrumpidas por la pandemia. Por ejemplo, si la empresa constructora veía que lo paraban en una etapa donde existía un riesgo, tratar de cumplir esas tareas, aunque sea para evitar los riesgos futuros. Ahora, vamos a hablar del caso particular que nos ocupa, porque si nos encontramos en la etapa de la realización de las estructuras, hay que tener en cuenta los riesgos inherentes de la utilización de los encofrados y del momento que se hormigona. Los encofrados son elementos auxiliares en la construcción que se utilizan para soportar y dar forma al hormigón fresco hasta que se endurece. Pueden haber quedado parcialmente o totalmente en la obra, también expuestos a las condiciones atmosféricas. Hay que pensar que el encofrado es un cajón donde uno va a poner el elemento, el hormigón. Ese cajón tiene maderas, puede ser metálico, puede ser de madera. Vamos a hablar más o menos de los que normalmente se utilizan. Puede ser de maderas, tienen clavos, tienen puntales, tienen una serie de elementos que expuestos a las condiciones atmosféricas, porque los clavos se pueden oxidar, las maderas se pueden hinchar. Entonces eso es muy complicado. Por eso, antes de seguir, antes de continuar, se debe verificar bien la rigidez del conjunto del encofrado, verificar, la verticalidad de los puntales para evitar posibles inclinaciones o desplazamientos de los mismos, y verificar el correcto clavado de los fenólicos. O sea, verificar bien la estructura antes de poder continuar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, de la obra que estamos hablando, del problema que surgió hace muy poco con el derrumbe de la losa, se habían retomado los trabajos solo una semana antes del hecho, tras haberlos suspendido casi 6 meses. Sí, Rafael, buen día. Marcelo Debe te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? En el caso que nos ocupa, ¿qué tan frecuentes son los colapsos de losas, digamos? Y desde tu experiencia, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Un error de diseño, mal realizado el encofrado, mal apuntalamiento, mal llenado, el proceso inadecuado en el llenado, a veces muy apurado, con mucha energía? ¿Cómo los ordenarías, digamos, en tu experiencia de profesional, que sé que es muy vasta? Mira, el tema es así, Marcelo. En los últimos años hubo, digamos,
mucha construcción y se han producido varios casos de este tipo. Hay que tener en cuenta el riesgo de este tipo de tareas, lo que involucra, porque tenés, mira, trabajos en altura, manipulación y desplazamiento de elementos que son pesados, superposición de tareas, porque mientras vos estás haciendo el encofrado tenés a los electricistas que están poniendo las cajas, a los plomeros que están pasando los caños, a la gente que está armando los hierros, a los armadores, a los carpinteros que están armando el encofrado. O sea, es un trabajo que es complejo, el trabajo de carpintería sí es complejo y requiere de personal muy idóneo, y además hay que tener en cuenta que tiene que tener un adecuado diseño y dimensionamiento. Ahora, el problema está que el piso específico del hormigón, el hormigón, lo que se le va a colocar, hay que pensar que pesa 2.200 kilos por metros cúbicos, son 2 toneladas. O sea, estamos hablando de pesos muy importantes, pueden llegar a 2.700 kilogramos por metro cúbicos. Que eso, además, se bombea, el hormigón, cuando se coloca dentro del encofrado, se bombea a una presión que puede llevar a 70 bar y más también, y a velocidades de bombeo que superan los 100 metros cúbicos por hora. Estamos hablando de mucho volumen, mucho piso. Eso es lo que va a cargar ese cajón que está armado por humanos, que está armado por obreros, con los problemas inherentes de cualquier trabajo que practique un humano, con los errores que se pueden producir. Por eso es muy importante, digamos, una correcta verificación, un correcto personal, que sea idóneo. Eso para mí son los puntos más importantes, además de, por ejemplo, lo que yo estaba comentando, el gran peso del hormigón, la velocidad de bombeo, la presión con que se bombea, puede generar, si es mal manipulado, hay que pensar que son tuberías importantes, de 100 y pico de milímetros, 125 milímetros, donde se va bombeando el hormigón. Y eso lo maneja una persona. Si son mal manipulados, eso puede dañar el encofrado, puede desplazar los puntales que sostienen toda la estructura, y eso puede hacer que se produzcan derrumbes, como por ejemplo el que pudimos observar. En ese caso, por lo que se decía en los diarios, obviamente que yo no lo he revisado, pero lo que decía los diarios es que se está hormigonando un sector de la losa sobre la planta baja. Y Rafael, sí, no, por favor, continúa. Sí, ya más o menos termina el punto. O sea, lo que digo es que justamente se estaba bombeando en el momento que se produjo el derrumbe. Y por último, sabemos que hoy hay una problemática que se plantea a partir de la amplitud del texto de póliza que exige el gobierno de la ciudad para este tipo de obras, que por ahí excede lo que normalmente era la cobertura del texto habitual de todo riesgo construcción, y queremos conocer tu opinión sobre esto. Claro, lo que pasa es que normalmente en el derrumbe de losas vos podés tener daños a terceros, ¿sí? Estamos hablando de una póliza de RC. Acá se involucran 3 tipos de pólizas: las pólizas de RC, las pólizas de RT por el personal que puede haber sido afectado, y la póliza de todo riesgo construcción. Vamos primero a la póliza de RC obligatoria. La póliza de RC obligatoria tiene una serie de cambios. Por ejemplo, no quiero aburrirlos, pero voy a tratar de ser concreto. Anteriormente, los siniestros en las pólizas de RC se juzgaban, digamos, por el origen, por lo que origina el daño. Vamos a poner un ejemplo. Si se producían fisuras en una propiedad lindera, estamos hablando de responsabilidad civil, se producían fisuras, se veía si era por vibraciones, si era por asentamientos que se hayan podido producir en la estructura debido a algún hundimiento de suelos en las etapas de la obra, y se tomaba desde el punto de vista del origen. La modificación que tuvo la póliza de RC de la ciudad hizo que se empiece a involucrar las consecuencias. O sea, antes no se cubrían ese tipo de daños porque estaban excluidos de la póliza. Actualmente, como hay que cubrir fisuras, hay que cubrir filtraciones y una serie de daños que antes no se cubrían, porque se cubren por consecuencia y ya no por origen. Pero eso no tiene que ver con el caso que estamos viendo hoy. En el caso que estamos viendo hoy, el daño que se pueda haber producido por responsabilidad civil puede ser hacia, por ejemplo, esta losa de planta baja,
yo, por lo que vi en las fotografías, hizo caer un cartel que cayó sobre, por ejemplo, en este caso, el camión hormiguero, pero podría haber habido algún vehículo o pasado alguna persona y poder haber sufrido un accidente. En ese caso, la póliza RC hubiera sido importante. Después, ¿qué tuvimos? Por ejemplo, lo que se ve en las fotografías, aparentemente en este caso no se dio daños a terceros. Lo que sí se dio es daño al personal. El daño al personal, bueno, habría que tratarlo ya con el tema de las ART. La ART, sí, sí. Y después tenemos el todo riesgo construcción. El todo riesgo construcción tenemos la cobertura propia de la losa, que eso es un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la estructura que sostiene el hormigón, el encofrado, no va incorporado a la obra. Es un elemento, es una herramienta de obra. Es un equipo contratista, se podría considerar, pero no es un elemento de obra. Así que la póliza de todo riesgo construcción, todo lo que es los andamios, puntales y todo lo que es encofrado, no están incorporados en la cobertura. Si está incorporado, puede estar incorporado el hormigón, los hierros, o sea, lo que sí va incorporado a la obra, que es lo que cubre la cobertura A. Y ahí tenemos un tema, porque las exclusiones, por eso es muy importante, en lo que es póliza, nosotros lo primero que tenemos que determinar los pasos para una buena liquidación de un siniestro, y ahora estamos hablando de la póliza de todo riesgo de construcción, estamos hablando específicamente del daño a la losa. Primero tenemos que esperar a ver si hay algún tipo de clausura por si hay lesionados en la obra, como en este caso. Pero es muy importante, es determinante inspeccionar lo antes posible con un perito propio para poder determinar el origen del siniestro. Ahora rápidamente te voy a explicar dos cosas por las cuales es importantísimo. Después tratar de buscar, en el caso de que haya una causa judicial, obviamente hay lesionados, seguramente el juez va a pedir peritajes que se pueden agregar al estudio del siniestro. Y también buscar la pericia de bomberos, pero que muchas veces es incompleta. En síntesis, es importante poner un perito propio, que seguramente tendrá que esperar el levantamiento de la restricción, si existen lesionados, y una vez que pueda acceder al lugar, tratar de determinar fehacientemente el por qué ocurrió el siniestro y el alcance de los daños. ¿Y por qué es esto? Porque primero, la cobertura tiene dos exclusiones que son muy importantes. Primero, que no cubre un diseño defectuoso, por eso es importante que el profesional estudie los planos, cómo se hizo el encofrado, a ver si se cumplió o no con el diseño, si el diseño era correcto. Y además, hay que pensar que este tipo de pólizas no cubre el daño inmediato, sí cubre el daño consecuencial. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Sí, brevemente te vamos a pedir nada más. Sí, es lo último, con esto me van a entender el concepto. Si yo cuando estaba bombeando el hormigón, ¿sí? Que estoy bombeando el hormigón, la persona, o sea, por mano de obra defectuosa, maneja mal la bomba y eso provoca el siniestro, obviamente lo inmediatamente afectado es el hormigón. Y eso no va a estar cubierto. Lo que luego se afecta, o sea, lo que afecta este hecho es que se derrumbe y que pueda afectar otra cosa. Entonces, ahí no voy a tener cobertura de la parte de la losa, tampoco voy a tener cobertura de la parte del encofrado si es que no lo incluí y no lo puse como un elemento de obra con un precio que yo... Ojo que los encofrados muchas veces son más caros que la misma losa. Bueno, Rafael, sí. Vamos a ver si podemos hacer una segunda parte, porque por demás interesante, así nos lo están denotando gente como Rubén Quilindro de Crawford Argentina, que está en México y dice muy didacto López Cabanilla, lo ha sido, te agradecemos la participación y te mandamos también un saludo que nos hace llegar el arquitecto Durán, que es el presidente de la Asociación de Liquidadores, te quiere hacer llegar un afectuoso saludo. Sí, así que... lo conozco muy bien. Bueno, muchas gracias por tu participación en Tiempo de Seguros de hoy y seguramente que va a ser de interés esta nota de todos los productores porque todos hemos aprendido y mucho contigo. Lo que pasa es que es un tema muy largo, la verdad que es un tema muy largo y bueno, es muy difícil de resumirlo en tan poco tiempo. Bueno, pero ya encontraremos la ocasión para ampliarlo oportunamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, buen fin de semana. Hasta luego.